al menos que empiece a grabar desde que explique. Bueno, entonces el que acabamos de ver, que es del decreto 1072 del 2015, la sección número 3, de actividades recreativas, culturales o de capacitación dentro de la jornada de trabajo, que fue la que explicó Jamie, y les habla sobre unos aspectos muy importantes que yo también se los mencionaba que día. Entonces ya se dan cuenta que por decreto me está diciendo que se debe dar dos espacios no, sino 2 horas a la semana, o sea, por cada 48 horas, para actividades ya sea de capacitación, recreación y demás, ¿sí? Entonces eso es algo que eh, a veces uno no sabe, ¿sí? Y de pronto pues debería cumplirse, pero de pronto las empresas no lo hacen por lo mismo que también ahí mismo decía, que pues podría afectar la operación. Sin embargo, esas actividades se deben cuadrar pues, en espacios o momentos que no afecten la operación. Entonces, ¿qué es lo que uno generalmente hace con eso? Pues nada, cuando tiene sus espacios de capacitación y eso, pues como quedan listados de asistencia y todo eso, con eso va certificando esas horas si de pronto en algún momento ponen problema. Y por otro lado, si habláramos de los espacios de recreación y eso, pues como ahí digamos no dice que sea de cierta forma como tan obligatorio, sino son como espacios que se deben dar, ¿sí? Entonces, pues a veces esas 2 horas que uno coge a la semana son las que distribuye para hacer pausas cada día. Y pues dice que eso es el espacio de recreación, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, pero sí, se habla de las 2 horas por 48, ¿listo? 48 horas semanales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera pasar o llamo aquí según el orden que tengo? Yo, profe. Jenny, listo. Igual te toca. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces Jenny le Bueno, profe, pues tocó. así lo que... ¿Cuál era? Disposiciones generales sobre el contrato individual de trabajo. En el capítulo 1. Listo. Señora. Sí, señor, capítulo 1. Bueno, saqué como lo más, pues ahí sí, como decía mi compañera, todo es importante y todos los temas son interesantes. Pero entonces los más puntuales. Bueno, en los contratos de trabajo podemos ver que los superiores a 30 días serán renovados, sin ninguna de las partes avisar en un lapso de 30 días. En los contratos de trabajo también podemos ver que dice, esos contratos se podrán extender hasta 3 periodos iguales. Los contratos iguales o inferiores a 30 días no requieren preaviso y lo podemos ver en el decreto 1127 del 91. Aquí, profe, yo no le puse, como ahí decía, que, por ejemplo, artículo tal, no le puse así, sino hice fue como todo un resumen. Dice, en procedimiento de terminación unilateral por rendimiento deficiente. Podemos ver que el empleador requiere al trabajador por escrito mediando uno y otro requerimiento. Y el empleador, si el empleador evidencia que persiste el deficiente rendimiento laboral, presentará un cuadro comparativo donde muestre el rendimiento promedio. El trabajador puede presentar sus descargos por escrito. También podemos ver que hay el empleador, si el empleador no está conforme con la justificación que se le hace, se le hará saber al trabajador por escrito. Aquí podemos ver, aquí dice la terminación del contrato por pensión. Dice, solo será cuando se trate de la pensión plena, de acuerdo con la ley, decreto 1373 del 1966. La terminación por incapacidad. Bueno, profe, esta sí tengo ahí como una pequeña, como una duda. O sea, lo leí, pero no lo pude entender como muy bien. Dice terminación del contrato por incapacidad de origen común y superior a 180 días. ¿Se lo leo rápidamente? Sí, por favor. Dice, espérame. Ya. Dice, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 7 del decreto 2351 de 1965,
es justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador que no tenga carácter laboral, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante 180 días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dichoso lapso, sin perjuicio de la obligación prevista en el artículo 16 del decreto 2351 de 1965, cuando a ello haya lugar y no exime el empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Bueno, de lo que tú leíste, Pues ¿es ese algo fue el más? que me quedó como... O sea, son más cosas las que vas a explicar, sino para... también tenía aquí. Listo. Sí, señor, aquí tengo otros dos apuntes. Dice, Entonces, eh, espera. bueno, estamos hablando de la terminación. Señor. Entonces, voy a aclararles lo que ya vas hasta ahora y luego esos otros dos puntos que te faltan. Entonces, lo primero, ella estaba Listo, sí, señor. mencionando lo del contrato, ¿cierto? O sea, se refería, digamos, cuando se manejan contratos a término fijo, que pues por lo general, que bueno, que se maneja bajo un periodo y eso, ¿cierto? Que decía que bueno, que ustedes cuando tienen un contrato a término fijo, entonces pues les deben avisar por lo menos 30 días, o sea, un mes antes, si se va a terminar o si pues van a seguir con el contrato por escrito. Si no les avisan, Sí. entonces se da por entendido de que el contrato debe seguir por el mismo periodo que las contrataron, ¿no? Entonces si eran 3 meses y no les avisaron el último mes de si seguían o no, por ley pues tienen que volvérselo a renovar por 3 meses. ¿Listo? Y así. Y lo que decía de los periodos, de que se puede renovar hasta 3 veces, bueno, lo mismo. Lo del tema de temas de eficiencia como por productividad y eso, bueno, de eso no hay mayor cosa, simplemente pues todos tenemos una curva de aprendizaje al principio, entonces ya sea que uno sea empleador o el empleado, en la situación que estén, pues sí, es importante tener soportes de todo y pues tanto de capacitación, si hubo descargo, bueno, si de pronto llegáramos a estar como en esa situación. Y lo tercero que acabas de decir, bueno, ahí lo que está diciendo básicamente es que uno se puede enfermar de dos formas, que es de origen común o enfermedades laborales, ¿cierto? Las laborales, entonces que no, que yo soy digitador y de pronto por ese trabajo que yo hago me dio túnel del carpo, ¿no? O sea, fue de origen laboral. Y otra podría ser que entonces la misma situación, pero de pronto me dio, qué sé yo, una enfermedad común que no sea relacionada con el tema laboral. A ver, podría ser... Ah, bueno, sí, porque nos habla de enfermedad. Señora, O sea, tendinitis es que se llama, o sea, que ya venga así como tal. o sea, cuando se refiere a origen laboral es que, bueno, por el trabajo que ustedes hacen, pues lo desarrollaron. Pero si es origen común es porque, pues, así mismo se, o sea, determinó que fue por algo que no tiene que ver con el trabajo. ¿Sí? Si digamos fuera el caso de que, bueno, una persona le dio VIH, ¿sí? SIDA. Entonces, bueno, fue una enfermedad por origen común. ¿Sí? Pues son enfermedades que generalmente, como dice, crónicas, que de pronto precisamente puede tener un deterioro con el tiempo y pues requiere incapacidad hasta, como dice ahí, hasta por 180 días, que viene siendo como 6 meses, ¿cierto? Entonces lo que dice esa parte es que, o sea, el empleador puede terminar el contrato si ve que, digamos, al día 181 esa persona todavía no se recupera y fue pues por una enfermedad de origen común y más encima pues tiene potencial de ser contagiosa, ¿cierto? Entonces puede terminar el contrato y no pasa nada, ¿no? Por el contrario, si lo hace antes del día 180, pues sí va a tener responsabilidad con temas económicos y eso. ¿Listo? Entonces es a lo que se refiere. Y es muy diferente que esa es de origen común a la que es origen laboral, porque en las de origen laboral uno sí puede pasar hasta, conozco casos que literal hay personas que se van hasta 300, 600 días y uno no puede hacer nada, o sea, uno no les puede terminar el contrato cuando es de origen laboral. ¿Listo? Entonces a eso se refiere. Listo, profe.
Bueno, también hablábamos sobre la terminación de contratos. Dice cuando una empresa cierra. Dice, el empleador no puede cerrar la empresa de un momento a otro porque se enfrentará a sanciones legales y los trabajadores reclamarán indemnizaciones y salarios. Lo podemos ver en el decreto 1313 de 1966. Y ya para terminar, dice, el empleador les voy a leer este pedacito aquí que dice, en sanción disciplinaria al trabajador. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador debe escuchar al trabajador inculpándose directamente y deberá estar asistido por 2 de sus representantes de la organización para que sea la cancelación de un contrato. Ok, listo. No, pues, ¿de ese era solo leer o hay alguna pregunta? No, señor, así. Bueno, esos dos son claros, ¿sí? Lo que yo les digo. Si uno está en posición de que está haciendo descargos, bueno, hay que tener mucho cuidado. Pero si uno es el que le hacen descargos, pues uno está en su derecho de, pues también llevar, puede ser un abogado, un testigo, bueno, sí, uno tiene derechos. Entonces, eso es. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere pasar voluntariamente? Yo, profe Angie. Yo, profe. Entonces vamos con Angie y luego con Omaya. Angie le tocaba el capítulo 4, que es de calzado y overoles para trabajadores. Entonces, empieza. 5 minutos. Bueno, calzados y overoles para trabajadores. En el primer artículo, que es en este capítulo, dice calzados y vestidos de labor. ¿A qué nos referimos esto? Al que se requiere para desempeñar una función o actividad. Bueno, aquí en el artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla que los trabajadores que tienen derecho a esta prestación son los que ya hayan cumplido más de 3 meses al servicio del empleador. Bueno, estos overoles o vestidos de trabajo deben ser apropiados para la clase de labores que se desempeñan los trabajadores y de acuerdo con el medio ambiente donde ejercen sus funciones. En el siguiente artículo, favorabilidad y respecto a la dotación de calzados y vestidos, nos habla que en el artículo nos señala el artículo 10 de la Ley 11 de 1984, que nos habla que el trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas en el calzado y vestido que le suministre el patrón. Bueno, en el siguiente artículo, que es provisión de exigencia simultánea, nos habla del artículo 7 de la Ley 11 del 1984. Bueno, este artículo nos habla que todo patrón que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes deberá suministrar cada 4 meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta 2 veces el salario mínimo más alto vigente. Y en el siguiente artículo, que es el eximente para proporcionar elementos por no uso de los mismos, aquí nos habla que si el trabajador no hace uso de los elementos de labor por cualquier causa, el patrón queda eximido de proporcionarle los correspondientes al periodo siguiente contado a partir de la fecha en que se haya hecho al trabajador el último suministro de los elementos. Listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces acá para aclarar, pues también es un tema muy claro. O sea, ustedes ya saben que las dotaciones pues hay que darlas. Entonces, como dice allí, se dan 3 veces al año, o sea, cada 4 meses, y uno va a hacer como las cuentas. Y si hiciera las cuentas entonces enero, febrero, marzo, abril, tocaría una. Luego entonces, mayo, junio, julio, agosto sería la otra. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre sería la otra. Casi siempre es a fin de mes, como el 30 de abril, el 31 de agosto. Bueno, casi nunca se coge el 24 o el 31 de diciembre.
así que tocaría antes, ¿listo? Entonces 3 veces al año. ¿Qué más es importante tener en cuenta de eso? Que bueno, le aplica pues hasta las personas que ganan pues hasta 2 salarios mínimos. O sea, ahorita está el salario mínimo como en 908, entonces más o menos como hasta 1.600.000, ¿cierto? Les aplica la dotación. Hay cargos administrativos que a veces tienen ese salario y no les dan dotación porque son administrativos, entonces les deben dar como algún bono, ¿listo? Y que se dar de dotación, eso depende pues de la actividad que uno haga en la empresa, ¿cierto? Pero generalmente pues son los zapatos, la camisa y el pantalón, ¿cierto? Entonces pues deben mirar eso también, que si les dan por ejemplo, conozco empresas que también he trabajado así, que dan solo la camisa y el pantalón porque pues zapatos no es obligatorio. Entonces, pues obligatorio para la empresa, ¿no? Porque digamos ante la ley, pues sí, tienen que dar también zapatos. Entonces lo que se hace es que se les da un bono que equivale pues a esa parte de los zapatos. O si por el contrario, lo que les digo, no usan dotación, pues simplemente se les da un bono. ¿Listo? Ten en cuenta esas 3 fechas, o sea, cada 4 meses, 3 veces al año, lo que les expliqué hasta 1.600.000, zapatos, pantalón, camisa. ¿Listo? Eh, es muy diferente cuando ustedes ingresan a una empresa, vamos a decir, con fecha de hoy, que es 20 de octubre, y le da una dotación la empresa pues a la persona, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, si la persona necesita dotación, pues, o sea, no la puede dejar de aquí hasta la siguiente dotación, es en diciembre, sin dotación, ¿cierto? O sea, tiene que darle la dotación para entrar. Y la siguiente que le debería dar, pues, corresponde pues a 3 meses que lleve como tal la persona en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces si estuviéramos hablando de octubre, entonces octubre a noviembre, noviembre a diciembre, entonces ya no le aplicaría la dotación de diciembre, sino hasta la de abril del otro año. ¿Sí? O sea, el requisito es que la persona también lleve por lo menos 3 meses en la empresa. ¿Listo? Bueno, ¿quién más seguiría? Mayra. A mí, yo, profe, Profe, después de Mayra. una pregunta. Señora. La dotación la determina, claro, está el empleador, ¿no? O sea, determina la empresa, no, yo quiero colocarle un bono de tanto, ¿sí? Sí y no. Digamos Hay que unas tablas específicas o algo así, ¿o no? sí, sí, no. O sea, lo que pasa es que, digamos, con ese tema de dotación, dependiendo de lo que uno haga, pues así mismo debe ser, ¿sí? Porque, digamos, uno podría decir que lo que les digo, si es una dotación básica, que es un pantalón y una camisa, que a veces sin zapatos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues le doy la dotación y yo como empleador digo que esta va a ser la dotación. O sea, la empresa puede decir que va a dar de dotación. ¿Sí? Pero sí en otros casos que, por ejemplo, que, bueno, temas de aseo o de pronto vigilantes, que es una dotación que hasta requiere chaqueta y todo eso, pues ni modo, o sea, es algo que también pues, debe dar la empresa, también por protocolo de ellos. Pero asimismo ustedes se dan cuenta que pues, el dar chaqueta, gorra, mejor dicho, todo eso pues como que no debería ser obligación, sino ellos cumplen con lo básico, que es lo otro, pero les toca pues por la razón social de la empresa dar más cosas. Y cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, no se va a dar como tal, como en especie, o sea, como así la dotación, sino que se va a dar un bono, también por experiencia les digo que uno debe ser cuidadoso, porque uno de empleador puede ser como, no, venga, no le di una camisa, o no, mejor con el otro caso, no le di zapatos, ¿cierto? Entonces unos zapatos, ¿cuánto podrían estar valiendo de dotación? Dependiendo pues de la dotación, ¿no? 50, 60.000. Digamos que sí, unos 50, 60.000 pesos. Y a veces uno ve que le dan un bono por 20.000 o 30.000 pesos. Entonces uno dice, uy, pero sí, o sea, mejor que me lo den entonces. Entonces pasa lo mismo, digamos que no hay algo que diga como, pues tengo que darle por este valor, ¿sí? Porque pues todas las dotaciones son diferentes, pero uno sí podría como reclamar de pronto que, pues, oiga, eso no, o sea, ¿qué va a hacer con 30.000 pesos? Como comprarme qué, ¿no?
Sí, Porque sí. eso a veces hacen las empresas. O sea, sí, nosotros a veces como que el caso puntual que les estoy poniendo. O sea, bueno, no le doy zapato, entonces le doy un bono de 30.000 pesos y ya con eso le estoy dando lo de calzado. ¿No? Pero pues no debería ser así. Ok. Bueno, creo que sigue Mayra. Y después yo, Cuatro. profe, Y yo, profe. O Mayra, ¿quién más habló? Verónica. Verónica. Y antes, ¿quién habló? Lady, Entonces va Mayra, Lady y Verónica. Lady. Tratemos de Bueno, que sea menos yo de 5 también. minutos, ¿listo? Listo, profe. Bueno, a mí me tocó la sección 4, trabajadores dependientes que elaboran por periodos inferiores a un mes. Bueno, el objeto, normativa de contenidos en la presente contiene como objeto adoptar el esquema financiero operativo que permita vinculación bajo dependiente a un mes, inferior a un mes. La aplicación de los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio de familia, sí, es la responsabilidad del empleado. Es decreto 26 del 16 del 2013, artículo 4. Artículo monto de cotizaciones al Sistema General de Pensiones, Subsidio Familiar y el Riesgo Laboral. Los días laborados al mes es entre 1 a 7 días, entre 8 y 14 días, entre 15 y 21 días. Las semanas de cotizaciones de una semana de cotización, 2 semanas de cotización, 3 semanas de cotización y 4 semanas de cotización. Se calcula en, pues dependiendo como tal. El artículo de verificación de semanas cotizadas por parte del empleador o el empleado. El sistema de planilla integrada de la liquidación aporte pila se debe permitir que sea el empleado y el empleador que puedan verificar y generar un soporte sobre las cotizaciones y semanas impulsadas de trabajo. Es decreto 26 del 26 del 16 del 2013, artículo 19. Artículo traslado voluntario de las semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones al mecanismo BEPS. Beneficio económico y periódicos. Si la persona cotizada tiene mínimas de unas semanas, como tal se tiene que devolver, se devuelve las semanas que ella tenga porque como tal nos llega una pensión. Los recursos de la indemnización sustituida y voluntaria son saldos que tienen que abarcar a 3 años periódicamente y que tenga que seguir con la entidad. Decreto 26 del 16 del 2013, artículo 18. ¿Listo, profe? Eso me pareció como lo más relevante. Ok, sí, digamos que en este básicamente se hablaba pues de cómo hacer la cotización y pues de pronto como qué tarifas y normas se maneja para uno empezar a cotizar semanas de pensión. Listo. ¿Alguien más? Enseguida creo que Lady. Bueno, profe, a mí me tocó el capítulo 5, artículos del teletrabajo. Teletrabajo. Entonces, sí, señor, teletrabajo. Entonces, a mí me pareció que era más importante las normas de contenido del presente capítulo tiene por objetivo establecer condiciones laborales. Es como el teletrabajo y trabajo, efectuar el marco de un contrato de trabajo con relaciones laborales independientes. El teletrabajo es la persona laboral independiente utilizando las tecnologías y la información, comunicación. Entonces, a mí me pareció pues algo muy importante fue que el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajador para los trabajadores particulares en las disposiciones vigentes y rigen de las relaciones con los servicios públicos con la garantía que se refiere al artículo 6. Entonces, hablaba mucho del que tenían que tener un medio tecnológico, un ambiente requerido de la formación adecuada, mismo de condiciones del tiempo y es posible del espacio. Determinar los días y horas del teletrabajo relacionadas a las actividades para efectos
delimitar responsabilidades en caso de accidente del trabajo, evitar desconocimientos de la jornada máxima legal. También había en un párrafo que hablaba del que tenían que tener caja de compensación, seguro, ADL, EPS, todo. Ya, profe. Y pues que también hablan de adecuados equipos de programación de informática, tener establecido el sector donde iban a trabajar. Ya, profe. Bueno, ese capítulo es importante porque si se dan cuenta, les da como las bases de lo que vendría siendo el teletrabajo y que bueno, ahorita se está también como constituyendo o digamos como reformando lo que sería el trabajo en casa, que también son dos cosas pues diferentes, ¿no? No sé si alguien sepa la diferencia entre los dos. Tengo entendido, profe, que bueno, en casa tiene uno, ellos les tienen que dar las métodos de trabajo para la casa y pues fuera ya es diferente porque pues uno ya sale, ¿no? Pues a cumplir con sus labores, no sé. Y ya uno maneja como unos horarios más diferentes. ¿Alguien más? Profe, sigo yo. No, sí, pero entonces de pronto hay que sepan como la diferencia. No, profe. Ok, bueno, ¿Profe de qué? Es que no escuché de qué, profe. diferencia de teletrabajo y trabajo en casa. No, profe, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, listo. Entonces, miren, o sea, Lady estaba explicando que, o sea, con el tema del teletrabajo, digamos que ustedes, pues, o sea, lo que hacen es desempeñar una actividad, ¿cierto? Y para eso tienen que utilizar las TICs, o sea, que son las tecnologías de información y comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces teletrabajo, pues uno puede utilizar internet, que de pronto desde el celular, bueno, o sea, inclusive uno podría estar en cualquier lugar y hacer teletrabajo. O sea, no necesariamente tiene que estar, digamos, como en la casa, ¿no? Puede estar en cualquier lugar y estoy teletrabajando, ¿no? A través de tecnologías, ¿cierto? Que generalmente es internet, correo, de pronto videollamadas y, bueno, todo eso, ¿no? Y eso está ahí regulado por ese decreto, ¿no? De pronto que pues sí debe tener como unas condiciones, que las personas pues se puedan conectar, sí, o sea, que la empresa garantice que pues tenga como los medios tecnológicos para eso, o sea, que el internet, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues obviamente desde seguridad y salud en el trabajo, pues que pues no presente tantos riesgos, ¿no? Y bueno, pues digamos que eso también se configura como un contrato aparte, o sea, uno no le pueden decir, está mal. Por eso yo siempre les he dicho que el contrato de prestación de servicios y esto también son cosas que se utilizan mal acá en Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? El de prestación de servicios, bueno, muchas veces lo he explicado, y el de teletrabajo es porque uno no le pueden decir, ay, sí, usted va a teletrabajar y ya, ¿sí? Sino pues tiene que ser, digamos, como una cláusula o de pronto un contrato aparte en el cual digan que pues uno tiene la modalidad de teletrabajo, ¿no? Entonces sí debe ser como algo aparte, o sea que cuando uno le dicen que va a ser teletrabajador, pues debería ser un contrato aparte y que tenga todas las especificaciones frente a eso que les da este decreto, ¿listo? Y perdón, el trabajo en casa, bueno, ese sí, pues obviamente aplica como les digo, o sea, de trabajar desde la casa como tal, ¿sí? Entonces, ya sea porque él me dice, no, le autorizo que este viernes pues trabaje desde la casa, o ya en general, por digamos temas de pandemia ahorita, que trabajen desde la casa, ¿sí? O puede ser algo específico en un momento o por un periodo, ¿cierto? O definitivamente digo, no, esta persona debe trabajar desde la casa siempre, ¿sí? Entonces, digamos que se configura ahí, o sea, uno sí o sí trabajar desde la casa, ¿listo? Y bueno, pues eso también digamos que se está regulando hasta ahora todavía, Con lo de la pandemia. porque con lo de la pandemia y eso, pues se está regulando hasta ahora, porque eso no estaba regulado. O sea, se está usando, que teletrabajo, pero es diferente a trabajo en casa. Entonces hasta ahora como que están reformando esa parte como para que quede bien
pues lo mismo, ante un decreto y todo, que vendría siendo trabajo en casa. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Bueno, ¿quién más seguía? ¿Verónica? ¿Aló? ¿Quién más sigue? Sí, seguía Verónica, Sí. profe. ¿Verónica está por ahí? Si no, ¿quién más? Yo también tengo Yo, levantado. profe. Entonces, ¿Profe, y me escucha? sí, ahora sí. Ah, vale. Bueno, a mí me tocó riesgos laborales, capítulo 1, disposiciones generales en riesgos laborales. Bueno, esto hablamos más que todo sobre la prevención, bueno, sobre las afiliaciones, la afiliación que tiene la Aseguradora de Riesgos Laborales, la promoción de prevención del decreto Ley 1295 de 1994 nos indica que la ARL debe de acreditarse semestralmente ante la Dirección de los Riesgos Laborales. Debe organizar al personal idóneo frente al Departamento de los Riesgos Laborales. Se debe relacionar el equipo en instalaciones. Se relaciona el equipo de instalaciones que se utilizan para la utilización de los servicios de prevención y promoción e investigación. Se debe tener una infraestructura propia y contratada para sus afiliados, una ampliación de los servicios numerales anteriores, teniendo así como un incremento de la cobertura técnica de riesgos laborales, copia de controles de contratos vigentes que garanticen su cubrimiento de los afiliados, campañas y acciones con las que la empresa al momento de la afiliación, parágrafos, se debe tener en cuenta que se debe divulgar esta información en cada departamento del país donde existan oficinas de afiliados. Me parece, profe, como más importante el tema del accidente de trabajo y enfermedad laboral con muerte del trabajador. Me dice que cuando un trabajador fallece como consecuencia de un accidente de trabajo, se debe hacer una investigación encaminada a la determinación de la causa del evento, pero esto se debe realizar dentro de los 15 días después del fallecimiento del empleado. ¿Algo más? Sí, dice que hay 10 días hábiles en que la emisión del concepto por la administradora de los riesgos laborales tendrá que remitir junto a la investigación la copia del informe del empleador. Ahí, lo que siempre nos ha dicho, que siempre hay que, así sea un accidente, así no sea algo grave, siempre se debe llevar a cabo una investigación Sí, que eso creo nos que indique justamente, realmente por qué fue las causas, así sea de un accidente o de la enfermedad. creo que eso justamente no recuerdo si lo vimos hace poco o cuándo, pero Sí, sí, señor. o sea, eso creo que ya está claro. O sea, lo del reporte, cada cuánto, bueno, eso ya lo hemos hablado. Sí, Listo, señor. listo, muy bien. Me Bueno, faltan solo 3 personas, entonces en ese orden creo que iría Magda, Patricia y Diana. Listo. Bueno, a mí me tocó entonces el decreto en cuanto a el Juntas de título calificación. en las juntas de calificación de invalidez. Sí, señor. Entonces, bueno, yo lo leí y digamos que lo voy a explicar pues como en desorden de los artículos que están ahí. ¿Por qué? Porque ahí es, digamos que hablaba como que primero de qué se trata, después qué significaba y así. Entonces, Listo. en mi orden, les digo, entonces las juntas de calificación de invalidez son organismos privados que están adscritos al Ministerio de Trabajo. Esto viene con la personería jurídica. Actúan sin ánimo de lucro, son de carácter disciplinario.
Ellos actúan sujetos a una revisoría fiscal, están encargados de dictar el dictamen que producen los precios afiliados del sistema de seguridad social dentro de un proceso de, en el momento en que haya alguna invalidez o pérdida De la capacidad laboral. de la capacidad laboral, exacto. Entonces, estos organismos se encargan de hacer como esas reuniones y de decir, bueno, entonces vamos a revisar el tema y en tal caso que llegue a haber alguna demanda, ellos son los que nos colaboran o colaboran a esa persona que está afiliada a responder esa demanda y pues no cobra, ¿sí? Entonces, eso lo dice este título 5, pero en el artículo 22514, que eso era como la tercera hoja. ¿Qué más dice? La Junta Regional o Nacional podrá coincidir con la división política territorial de los diferentes departamentos. Entonces, no quiere decir que sea de la misma, por ejemplo, si yo estoy acá en Mosquera, entonces puede ser de mi regional como puede ser de la que esté al lado, ¿no? Eso es dependiendo de donde se encuentre la empresa y de ahí hacen como el análisis, ¿cierto? De ese accidente. Entonces puede responder la Junta de acá de Cundinamarca como la, no sé, como la enseguida, algo así lo que entendí, ¿sí? Si el dictamen del perjuicio es de pérdida de la incapacidad laboral, el juez designa un perito en una junta de invalidez que no sea la que le corresponde. Pues de la misma manera, porque si él hace parte de acá de Cundinamarca, entonces pues no puede aludir a alguna cosa porque pues hace parte de acá, ¿cierto? Entonces buscan un perito de la de al lado, de la junta de al lado. Los integrantes principales de las juntas no podrán ser parte de la calificación de sus entidades. Entonces, si hay una empresa que tuvo alguna invalidez o algo de acá de Cundinamarca, los de acá de Cundinamarca no pueden hacer como parte de esa calificación, ¿cierto? Ellos deben solicitar un certificado de no vinculación con estas entidades. Eso está en el artículo 22515. Dice que los integrantes suplentes no deberán presentar certificados de no vinculación. Es decir, estas juntas tienen unas personas como fijas y hay otras suplentes. Para estas personas suplentes, sí podrían estar en esas calificaciones sin ningún problema. No les piden el certificado de vinculación directa. Listo, Magda. Entonces, ¿algo más o...? Sí, pues tenía como los campos de aplicación, o sea, quiénes hacen parte de estas juntas o quiénes están, digamos, que inscritas, los afiliados al sistema de seguridad social, trabajadores, servicios públicos, independientes, empleadores, empresas de ARL o EPS, pensionados por invalidez, pues como los más importantes, ¿no? Educadores del magisterio, entidades bancarias o compañías de seguros que asuman riesgos por invalidez. Listo. Yo aquí les voy a hacer como una apreciación de eso como en 2 minutos rápidamente y luego nos vamos con Patricia y con Diana, o sea, para que cada una tenga más o menos 4 minutos, o sea, más o menos hasta las Profe, 9:25. ¿Listo? profe, yo tengo una duda. Señora. Es que en el capítulo que su merced me indicó a mí para explicar, hay una parte donde dice contratación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo por parte de las empresas. Dice que la empresa podrá contratar la administradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliada. Dice que no obstante tendrá que acogerse al sistema de gestión y evaluación establecidos por el Ministerio de Trabajo, o sea que también se le hace un tipo de evaluación. ¿Qué pasa? Es que no te entiendo, no sé si me leíste al pie de la letra, o sea, porque según lo No, que fue me un dices, resumen. Fue como un pequeño resumen que le hice yo a esa parte. porque según lo que entiendo, o sea, es como lo normal, lo que todos sabemos que uno elige su ARL, ¿sí? Sí. Entonces uno elige pues cuál debe ser y así mismo pues con esa ARL pues es la que, como No vemos la se clase ocupa. pasada, nos hace pues los mecanismos de evaluación, que era lo de la resolución, lo del formato que aplicaron, lo de la implementación y eso, pero uno puede elegir su ARL. Ah, vale, profe. Inclusive al igual que como empleador, uno puede elegir pues fondos de pensiones, las EPS, ¿sí? Sí, La sí. caja de compensación, se pueden cambiar en cualquier momento. Pero ya elegírselo a las personas, pues no. Vale, profe. O sea, uno como persona, como empleado, no puede elegir su caja ni su ARL. Eso sí lo determina la empresa.
Listo, entonces rápidamente les voy a hacer la apreciación de lo de juntas de calificación. Miren, ese tema es muy amplio y es un poco más específico, por eso aquí casi no se los he explicado, porque primero, o sea, en el decreto solo tiene como 30 páginas, ¿sí? Segundo, es un tema muy especializado, ¿no? Y tercero, pues es algo que ustedes seguramente no van a aplicar, ¿no? Pero es un tema muy interesante si lo quieren revisar en algún momento. Ese tema de las juntas, ¿qué es? Entonces, hay dos juntas, entonces está la regional y la nacional. La regional, como lo decía, podría ser Cundinamarca, Boyacá, bueno, lo que sea, ¿no? Y la nacional, que de pronto pues ya es otra que conforma, digamos, y agrupa diferentes entidades, pero es cuando se presentan casos de incapacidad, de enfermedades y eso que uno, que va y se cortó un dedo, entonces le produjo gangrena y le está consumiendo toda la mano, digamos. Entonces, bueno, va y presenta ese caso allá para que uno le den como precisamente lo que dice el nombre, una junta de calificación de invalidez, ¿cierto? Y es ahí cuando las personas empiezan a decir, no, es que me dieron una pensión, o una pensión de por vida, o una plata porque perdí un dedo, lo que sea. Entonces esas juntas lo que hacen es eso, ¿cierto? Entonces cuando uno no le soluciona a una junta regional, tiene una segunda instancia que puede ser con la nacional, ¿sí? Cuando uno no queda acorde con la respuesta que le dieron. Y bueno, sí, lo que les decía es que es muy chévere porque bueno, es como un comité, o sea, como un comité médico desde diferentes profesiones, todos especialistas o más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden haber, como en mi caso, psicólogos especialistas, médicos especialistas en salud ocupacional, fisioterapeutas, ingenieros, bueno, un comité como de varias ramas en los cuales analizan los casos que llegan y determinan pues el porcentaje de pérdida o lo que sea de una persona para decir esta persona tiene invalidez o de pronto no la tiene, de pronto el Estado, la EPS, la ARL, lo que sea, le debe dar, qué sé yo, 30 millones por una mano que perdió, o de pronto le debe dar como una pensión mensual de por vida, ¿sí? Eso es lo que hacen las juntas, ¿listo? Así como de forma general. Y bueno, sigamos por acá. Entonces, Patricia. Entonces, traten de demorarse por ahí solo 4 minutos o menos. Patricia y Diana. Listos, profe. Estaba activando mi micrófono. A mí correspondió el artículo de la capacitación y obligaciones. ¿Sí? Sí. La capacitación obligatoria es esa. De ahí para abajo, que hay varios. Sí. Y de ahí para abajo. Entonces, ahí nos decían que las personas de seguridad y salud en el trabajo deben realizar el curso de 50 horas, que define el ministerio por obtener y la certificación aprobada depende del artículo 12 de la ley 1562 del 2012. En las sanciones, que era como en el artículo 224636, en las sanciones entonces decía que el incumplimiento a ese capítulo y normas de las ediciones será sancionado según los términos 91 del decreto ley número 1295 del 1994. Los administradores de riesgos laborales realizarán la vigilancia del incumplimiento en el Ministerio de Trabajo. En el artículo 224637 se refería a la transición. Allí nos decían que todas las empresas públicas privadas deben asistir el programa de salud ocupacional por el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. A partir de junio del 2017 se empezó a ver esta implementación de ley. Se debe dar inicio de manera paulatina bajo una implementación, que sería la evaluación inicial, el plan de mejoramiento, la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el seguimiento del plan de mejora, entonces ya después nos decían la suspensión vigilada y con la supervisión, vigilación y control. De acuerdo con esto,
con estas fases, el Ministerio de Trabajo definirá el proceso de implementación del sistema de seguridad en el trabajo bajo a los estándares mínimos. Ellos también, o sea, incluyen, o sea, brindan la facilidad de asesorías, capacitación, asistencia técnica, y así entonces tendrán que presentar informes semestrales en junio y en diciembre. Nos decía también que el Ministerio de Trabajo podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de las normas vigentes en riesgos laborales a los empleadores o contratantes y la implementación del sistema de seguridad en el trabajo en sus diferentes fases. En otro artículo nos decía sobre la constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dice que bien sea una entidad pública o privada, deben ser contempladas dentro del Plan Nacional de Seguridad y Salud. Para esta organización y administración se determinan, o sea, para ellos se determinan unos niveles, que sería el nivel normativo y dirección, el nivel de coordinación, el nivel de ejecución, la de la selección y el nivel privado de ejecución. En el artículo 2.2, bueno, 39, donde nos dicen la sujeción de otras entidades, donde nos hablan sobre las entidades gubernamentales. Entonces, allí nos dicen que los que ejerzan acciones de seguridad y salud en el trabajo deberán integrarse al plan de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más te falta? No, ya casi acabo, profe. En servicios privados, la seguridad y salud en el trabajo, cualquier persona, ahí nos decía que cualquier persona natural o jurídica podrá presentar servicios de seguridad y salud en el trabajo a empleadores o trabajadores, pero para esto tiene que tener ciertas responsabilidades. Listo. Que sería como cumplir con el requerimiento mínimo del ministerio, que el del ministerio determine, obtener licencia o registro para operar y sujetar en la ejecución de actividades de seguridad y salud en el trabajo, medicina e higiene del trabajo respectiva a las empresas. Bien, listo. ¿Algo más? No, era eso. Listo. Bueno, digamos que en tu caso fue como varios artículos ahí con cosas importantes. O sea, no fue como un concreto, así como digamos un capítulo o algo que hablara sobre algo específico, sino pues como diferentes artículos con cosas importantes. Pero listo. Vamos entonces con Diana Latorre, que tiene lo de cotizaciones en el sistema de riesgos laborales. También 4 minutos y ya cerramos ahí. Bueno, profe, entonces, esto tiene que ver con lo que habló Magda, Omaira y Verónica, o bueno, casi con todo. Entonces, habla sobre sobre las entidades que determinan la cotización, ¿sí? Habla sobre, dependiendo de la actividad económica, perdón, de la actividad del empleador económica, y nos habla sobre los diferentes, de pronto, por ejemplo, mejor dicho, nos habla sobre una tabla, ¿sí? En donde nos determina, dependiendo del riesgo que tengamos, el riesgo laboral, nos determina cierto por ciento, bueno, un valor determinado de, sí, de cada empleo, ¿sí? Nos habla sobre, por ejemplo, el monto de la cotización debe ser no menor a, no inferior a el 0.348% ni superior al 8.7%. Entonces, ahí
Pues digamos que eso es como lo importante. Habla sobre que digamos que todas las empresas deben enviar como una especie de reporte, bueno, las entidades, ¿sí? Las ARLs deben enviar como un formulario de novedades en donde 10 días antes, perdón, no, ese formato lo deben, los empleadores deben enviar, perdón, las ARLs deben enviar como una especie de formulario donde aparece la información o el aporte que se le da. Bueno, estas entidades tienen que cotizar, deben enviar ese monto alrededor de los 10 primeros días del pago de aportes, o pues eso es lo que entendí aquí. Listo. ¿Algo más? No, señor. Bueno, entonces ya para cerrar ese último, pues también similar a lo de Omaira y pues en general todo, que era eso, como establecer los niveles de riesgos desde el 1 hasta el 5 y asimismo el porcentaje que le corresponde según ese nivel de riesgo y pues para cada empresa para esos aportes, que eso también lo hemos visto, ¿no? Que cuando uno es independiente pues lo asume, pero si no, entonces eso lo paga la empresa. Entonces básicamente se refiere a eso y bueno, pues de que obviamente se debe contar con los mecanismos de afiliación y eso a las personas, a la seguridad social y bueno, digamos que ese apartado nos habla sobre eso. Entonces ya con esto pues la idea era ver precisamente todo eso del decreto, son muchas cosas, ustedes se dieron cuenta que son 300 y pico de páginas y hay muchas más cosas importantes, otras que no hemos hablado, pero pues sí, la idea era como ver lo más que se pudiera. Creo que con esto no sé si se logró el fin, que era conocer un poco más del decreto, cosas que son importantes y que de pronto no habíamos visto. Entonces nos vemos pues la otra semana, ya para el examen final. Recuerden lo del soporte del curso de las 50 horas, de aquí a la otra semana. Mañana les envío el link y pues el correo y todo eso por si van a mirar. ¿Listo? Lo del control lector también lo tenemos pendiente. Entonces, bueno, algo importante que les iba a comentar antes de colgar acá. El otro miércoles yo tengo que hacer un viaje, más o menos precisamente desde el otro miércoles como hasta el martes 2 de noviembre. Afortunadamente tenemos examen final, entonces puedo estar pendiente, pero pues no va a ser necesario, digamos así como mantener la sesión abierta y eso, ¿sí? O sea, nos reunimos al principio y todo eso, enviamos el examen, de pronto dudas y eso, y ahí pues ya queda el espacio para enviarlo. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, No, profe. No, señor. Una ayudadita ahí para el examen, profe. Ay, Digamos que se va a basar ayúdenos, en los profe. decretos, o así como para que nosotros tengamos idea. Es que como son tantos ¿Qué conceptos, debemos tantos repasar? artículos, como así una ayudadita, profe. Sí, pero con una Ok. ayudadita así sencilla, por ejemplo, nos manda 10 puntos y de los 10 nos manda 8 respuestas. Pues, Algo, algo suave, profe. No, pues no, como pues digamos para que saber en este que caso, igual que ergonomía, o sea, como ya no estamos viendo proyectos, así siempre se va a manejar el mismo formato de examen que yo manejo, que son las 10 preguntas, unas cerradas, otras abiertas. Entonces, pues de pronto, o sea, sí todo es de lo que se ha visto, ¿no? A veces son cosas que están en las guías, otras en las presentaciones, otras que hablamos por acá, ¿sí? Digamos sobre pues, los sistemas de gestión, sobre todo lo que habíamos hablado de las normas ISO, ¿sí? Lo de la implementación del sistema, ¿sí? Que digamos, pues yo les di unas imágenes de pues, todo lo que era pues así mismo, cómo implementarlo, ¿no? De pronto pues también así mismo no lo vimos acá, pero también está dentro de las guías lo de las multas, ¿sí? O sea, las sanciones, mejor dicho, por el incumplimiento al sistema.
este tema del curso de las 50 horas, que por eso necesito que vayan averiguando, porque pues también ahí podría salir de eso. Y en general, o sea, como las responsabilidades que tiene, ya sea uno como trabajador, la empresa, la ARL, los proveedores, contratistas, todo eso pues para implementar el sistema. ¿Listo? Entonces, básicamente son como esos temas, entonces para que revisen y ya. Entonces voy a tener aquí la grabación, nos vemos entonces la otra semana. Cualquier cosa, pues